lo que es el cáncer óseo. Los tumores óseos pueden ser diferentes tipos, entre ellos el osteosarcoma y el condrosarcoma son los más comunes. Y el cáncer óseo primario es un tipo de cáncer poco común que afecta al esqueleto humano. A diferencia del secundario, se origina en el hueso y no es consecuencia de un cáncer de otra parte del cuerpo que se disemina al hueso. Su síntoma más frecuente es el dolor, aunque puede causar también inflamación, fracturas, pérdida de la movilidad, fiebre, anemia, etc. Y dentro de ese cáncer óseo tenemos el osteosarcoma, que es la variante más común. Generalmente se desarrolla en los huesos que están en crecimiento. El condrosarcoma, que se origina en el cartílago entre las edades de los 50 y los 60 años. El sarcoma de Ewing, que nace en el tejido nervioso inmaduro, generalmente en la médula ósea, y es más frecuente también en la edad de crecimiento. Y los factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer son la edad corta, salvo en el condrosarcoma que se da en edad adulta, haber recibido radioterapia o quimioterapia, sobre todo en pacientes que tienen otro tipo de cáncer, padecer la enfermedad de Paget, que es una enfermedad inflamatoria del tejido óseo, y en algunos casos puede haber un componente hereditario. El cáncer secundario, óseo secundario, es consecuencia de metástasis de otro tipo de cáncer que hace metástasis en hueso. Para el tratamiento, generalmente se usa la quimioterapia como cualquier tipo de cáncer. En caso de ser necesaria, se puede hacer una resección quirúrgica, se extrae o se puede conservar en la parte del tumor, y la quimioterapia puede durar de 10 semanas, si hay resección quirúrgica puede llegar a durar 29 semanas y 3 semanas post cirugía. La quimioterapia puede tener una combinación de fármacos que dependen del tipo de cáncer y de tumor. En caso de estos tumores óseos se dan en altas dosis metrotexato, doxorubicina y cisplastino. Y bueno, después hay otras combinaciones que eso va a depender, todas esas combinaciones que yo les puse ahí va a depender del tipo de cáncer que tenga el paciente y cómo decida el médico tratarlo, ¿sí? Pero todos los cánceres, igual no solamente el óseo, tienen una pauta ya establecida de medicamentos que se llama quimioterapia, en donde el paciente, dependiendo del tipo de cáncer y la agresividad del mismo, el médico va a determinar qué tipo de quimioterapia va a realizar. No les voy a nombrar todos los quimioterápicos que existen porque son un montón, pero en el caso del cáncer de oso son estos los que se pueden utilizar. Y simplemente a modo rápido, para que también tengamos una idea de lo que es un antineoplásico o un quimioterápico, porque uno por ahí cuando escucha quimioterapia piensa enseguida en los rayos, y los rayos forman parte del tratamiento de una persona con cáncer, pero la quimioterapia en realidad son el conjunto de medicamentos que el paciente va a consumir para poder llevar adelante el cáncer. Entonces son sustancias que impiden el desarrollo, crecimiento, proliferación de células tumorales malignas. Ustedes saben que todas las células tienen un ciclo celular, eso es lo que les muestro ahí, donde la célula se crece, se desarrolla, se reproduce, se produce lo que se llama la mitogénesis de la célula, se reproduce y vuelve a generar nuevas células para formar nuevos tejidos, nuevos órganos. Entonces, en ese mecanismo de desarrollo de las células es donde actúan los quimioterápicos, porque actúan sobre células tumorales, impidiendo que esa célula tumoral llegue a la mitosis, a la división celular, y se produzcan nuevas células tumorales. Según el mecanismo de acción se clasifican en dos tipos: aquellos que actúan contra la célula tumoral en un determinado ciclo de la división celular, lo que les contaba recién, y aquellos que afectan durante todo el ciclo de desarrollo a la célula. Algunos actúan, por ejemplo, en la fase S, en la fase G2, y otros actúan en todas las etapas de la célula. Entonces, de acuerdo a eso, se clasifican como específicos o inespecíficos. Muchos de los antineoplásicos son profármacos, es decir, que se administra un medicamento que es menos tóxico o tiene mejores características farmacocinéticas, y una vez en el organismo, este lo convierte en algo más eficaz, seguro y selectivo frente a la diana terapéutica, ¿sí? Como por ahí, el problema con los antineoplásicos es que sean altamente selectivos y que reconozcan la célula tumoral y no la célula propia del organismo. Porque imagínense que si el antineoplásico atacara todas las células del organismo sin diferenciar las tumorales,
destruiría varias células que son propias del organismo y el paciente se quedaría muy inmunosuprimido o produciría la muerte. Entonces es muy importante y son altamente tóxicos, entonces por ahí lo que se hace es generar medicamento que el que se consume no es tóxico, pero una vez ingresado en el organismo, generalmente es el hígado quien se encarga de modificarlo y convertirlo en un medicamento altamente selectivo y eficaz para atacar células tumorales. Bueno, esto es básicamente lo que le decía. Esta parte es un poquito extenso, pero es importante que lo lean. Yo le voy a leer solamente la parte que me parece más interesante, que esta que dice: los citostáticos son más tóxicos para las células tumorales que para las normales, por ser más activos sobre células en fase de reproducción. O sea, todas las células tumorales son células que tienen una alta capacidad de reproducción, se reproducen rápidamente para generar más tumor. Entonces, todos estos citostáticos o quimioterápicos son altamente selectivos para estas células, y una de las principales características de los tumores malignos es su continua división celular sin fase de reposo, lo que hace muy sensible a los citostáticos. Sin embargo, algunas células normales, como por ejemplo las células de la médula ósea, del aparato digestivo, las células de los folículos pilosos del cuero cabelludo, se dividen también muy rápido, al igual que las células tumorales, por lo que también son sensibles a los citostáticos. Es por eso que las personas, cuando empiezan una quimioterapia, empiezan con problemas en el aparato digestivo, que vomitan, se descomponen, se marean, empiezan con problemas de caída de cabello, por eso, porque ataca el folículo piloso, ¿sí? Y empiezan a tener anemias o algunos quedan inmunosuprimidos, porque la médula ósea es donde se generan los glóbulos rojos y las células de la sangre. Eso es el porqué, digamos, de los efectos que nosotros normalmente conocemos en una persona que tiene cáncer. El principal problema de estos fármacos es su elevada toxicidad, debido a la incapacidad para diferenciar, como les decía, células tumorales de las células sanas. Si no es altamente selectivo, el quimioterápico puede llegar a ser un desastre. Puede matar células que son propias. Entonces, tiene la ventaja y están asociados. Hay asociaciones, digamos, como que tienen la ventaja que se pueden reducir la resistencia de las células tumorales a los citostáticos, puede ampliar la potencia al emplear fármacos con diferentes mecanismos de acción. El inconveniente es que se puedan sumar los efectos tóxicos para evitar que se procure asociar citostáticos con distinta toxicidad. Sí, eso hay que ver, que producen muchos efectos adversos. Bueno, y acá, como les dije, los efectos adversos de los antineoplásicos, bueno, anemia, trombopenia y leucopenia. Tiene que ver con la anemia, son los glóbulos rojos, trombopenia, las plaquetas, y la leucopenia, los glóbulos blancos. Todo esto como consecuencia, como les dije, de afectar a la médula ósea, afecta al aparato digestivo, tanto vamos a tener todo ese tipo de complicaciones, afecta a los folículos pilosos, entonces por eso es común la alopecia. La alopecia es que quede pelada la persona, ¿sí?, cuando finaliza el tratamiento. Y algunas veces alteración de las gónadas, ¿sí?, puede producir alteraciones tanto en la mujer como en el hombre, y bueno, puede producir la esterilidad. Y los vómitos, los cuales los antieméticos clásicos no suelen ser efectivos, y para los vómitos en personas que tienen antineoplásicos hay que darles onda Centrum, que es un fármaco que es el único que evita que estas personas vomiten tanto. Bueno, otra patología también que tiene que ver con esto de los huesos, ¿sí?, es una enfermedad rara, que es la agromegalia. Es crónica, causada por una secreción excesiva de la hormona de crecimiento, y lo que va a producir esto es el desarrollo generalmente de un tumor maligno, un tumor benigno, en la glándula pituitaria, que favorece a la secreción de esta hormona de crecimiento, y la persona genera un desarrollo de la persona adulta con huesos excesivamente largos y grandes, y bueno, tienen una característica generalmente lo que es la cara, porque agrandan mentón, agrandan frente, y generalmente la agromegalia termina en lo que es el gigantismo, que es una estatura totalmente alta en relación a lo normal. Hay tratamientos para esta enfermedad, generalmente es neuroquirúrgico para extirpar el adenoma. Ese tumor generalmente se encuentra en la glándula pituitaria, está a nivel cerebral, entonces se puede extirpar. En grupos experimentados esto consigue normalizar el exceso de esa hormona en 2/3 de los pacientes, sobre todo si los tumores son pequeños. Sin embargo, si el neurocirujano es menos experimentado, el porcentaje de curación es
baja drásticamente, ¿sí? Hay que saber sacarlo, está en un lugar medio complicado para poder extirpar. Y si no, hay tratamiento con inyecciones de análogos, como son la somatostatina, que se da 1 o 2 veces al mes generalmente, o con medicamentos vía oral como la cabergolina, y que son menos eficaces. Solo en casos no controlados, tras cirugía, se puede plantear una radioterapia y ver si se puede eliminar el tumor con rayos, digamos. Y bueno, estas son las somatostatina bien inyectable, que es lo que hace la somatostatina, es inhibir la hormona de crecimiento, no le permite que actúe, entonces bueno, inhibe eso. Y después tenemos la cabergolina, que se usa para tratar la hiperprolactinemia, pero al ser un inhibidor hormonal también disminuye la acción de la hormona de crecimiento. La cabergolina se usa más para la prolactina, es una hormona generalmente que a veces las mujeres suelen tener, prolactinemia se llama, es un exceso de esa hormona y genera alteraciones sobre todo con las glándulas mamarias, y se le da cabergolina. Pero se puede, como también inhibe a la hormona de crecimiento, también se lo puede probar en este tipo de pacientes. La cabergolina viene en forma de vía oral. Y bueno, y después tenemos el enanismo, que yo les decía que no era lo mismo que el déficit de crecimiento. El enanismo, también llamado acondroplasia, es el nombre científico del enanismo. Es una displasia ósea ocasionada por un trastorno genético y la principal causa de enanismo, o sea, es genético. Y bueno, tiene el rasgo físico que todos conocemos, extremidades cortas, mientras que el tronco es de tamaño promedio. Y a pesar de que se conoce la mutación del gen en el receptor del factor de crecimiento, no existe un tratamiento conocido para tratar la acondroplasia. La hormona de crecimiento es usada por personas que no tienen acondroplasia para ayudarlas en su crecimiento, sin embargo, esta no es efectiva en las personas que sí padecen el enanismo, ¿sí? Si la persona tiene una alteración en el crecimiento, se le puede inyectar hormona de crecimiento, pero si el problema es un enanismo que ya viene con una mutación genética, no hay ningún tipo de tratamiento. Estos pacientes tienen una vida normal, pero son de tamaño pequeño. Bueno, y después ya vamos a entrar en lo que son las articulaciones.